lo interesante es que, según bien dicen, los militares llegan a un consenso el 24 de marzo del 76 de esa imposibilidad, según ellos, de llevar a toda esa gente a la justicia o fusilarlos públicamente, porque habría esto generado problemas y protestas dentro y fuera del país, y como de a poco van llegando a la conclusión de que la mejor manera era destruir los cuerpos y multiplicar la figura del desaparecido, que de todos modos venía del gobierno anterior, del gobierno constitucional del peronismo. Por un lado esto, por el otro lado también esa continuidad entre la violencia del gobierno constitucional y la dictadura, por el otro el tema de cuál era el poder al que había llegado el ejército en el 76 y comprobar después que en el 78, 2 años después del triunfo en el Mundial de Fútbol de la selección argentina, el consenso social sobre la dictadura se había aumentado incluso, y la dictadura fue el momento más popular, y en aquel momento hubo una línea encarnada por Videla que propiciaba la salida civil, o sea, el paso a una democracia tutelada, donde incluso Videla podía haber sido el candidato del oficialismo a presidente, pero como las grietas dentro de los militares, dentro y fuera del ejército, la pelea con el almirante Macera, por ejemplo, hacen que en ese momento de, entre comillas, éxito de la dictadura, todo se vaya después hacia el desastre, hacia la derrota, pero que hubo un momento en el 78 donde la dictadura había sido muy popular. Todas esas cosas me parecen muy importantes de recordar, como también el tema de que la historia no empieza el 24 de marzo del 76, sino que empieza antes. Entonces la continuidad me parece importante, y yo creo que en una muestra de madurez se ha recordado con motivo de la muerte de Videla, ¿no? Sí, es una historia larga, interesante, ¿no? Que no sé si en esto vas a acordar, Ceferino, creo que sos de los periodistas que en los últimos años has empezado a meter, desde mi punto de vista, el dedo en la llaga en algunas cosas que son políticamente incorrectas. Creo que la entrevista a Videla forma parte de algo que en el manual de quedar bien vos hiciste lo contrario, con lo cual te acompaño absolutamente. Me pareció excelente que lo hayas hecho, porque justamente eso habla también de la labor del periodista, ¿no? Intentar meterse donde hay que echar luz, y me parece que te metiste justamente con una figura que era un símbolo, pero al que pocos se le atrevían. Justamente en este punto, queda revisar con claridad esta historia que termina con este desastre que la dictadura del 76 al 82 perpetró en la Argentina. Digo, hay que hacer una lectura más amplia, más profunda. ¿Qué pasa con los colaboradores civiles, empresariales, institucionales? ¿Por qué se habla de la dictadura y no se dice reiteradamente dictadura cívico-militar? ¿Cómo es tu análisis de esto? Bueno, yo creo que todas las dictaduras fueron cívico-militares, en el sentido de que siempre los militares necesitaban personal civil para distintas funciones, pero además apoyos civiles. Ahora, de todos modos, yo creo que en el 76 el ejército fue el momento de mayor poder del ejército, y el ejército da, y las Fuerzas Armadas por extensión dan el golpe cuando ellos quieren. No estoy de acuerdo en que ellos obedecían órdenes civiles, no me gustan esas tesis conspirativas. Creo que en aquel momento Videla, Macera, pero particularmente el ejército, tenía muchísimo poder. Y tenía muchísimo poder por varios motivos. Uno, porque el gobierno de Isabelita era considerado un desastre que se caía solo. Otro, por la existencia de las guerrillas, que implicaban un desafío armado que asustaba no solo al ejército, sino también al empresariado y a buena parte de la sociedad civil, de los hombres comunes y silvestres. Otra, porque el ejército y los militares tenían una actuación
bastante ya tradicional en la política argentina, tanto que se hablaba del partido militar. Otra porque ya no estaba Perón, había muerto. Otra porque el radicalismo tampoco se veía como una alternativa a la formidable crisis generada por el peronismo. Entonces todo eso hizo que el actor que quedara, digamos, que quedaba con mayor poder era el ejército. Y da el golpe cuando ellos quieren, porque había algunos empresarios que creían que había que haberlo dado mucho antes, y otros que pensaban que había que esperar que el gobierno se cayera más. Claro. Es decir, creo que es una dictadura más militar que civil, pero siempre, claro, obviamente hubo funcionarios civiles y hubo empresarios que se beneficiaron fuertemente del gobierno militar, como antes se habían beneficiado del gobierno peronista y como después se beneficiaron del gobierno radical. Yo lo que no me gustan son las tesis creadas para justificar acciones políticas del presente. Por ejemplo, cuando el gobierno kirchnerista era amigo del grupo Clarín, y lo fue durante 4 años. Correcto. Ellos no se preocupaban del golpe cívico-militar. Cuando se pelean con Clarín, se acuerdan de que el papel prensa fue comprada durante la dictadura y con el respaldo obvio de la dictadura, porque en aquel momento todos los negocios necesitaban respaldo de los dictadores, y se acuerdan recién cuando se pelean. Entonces, cuando Moyano era bueno, no se acordaban de lo que había hecho la CNU en Mar del Plata. Ahora que Moyano está en el campo opositor, empiezan a caer los amigos de Moyano en Mar del Plata, vinculados a una organización de derecha o de extrema derecha. Eso es lo que no me gusta. O sea, yo creo que un periodista tiene que tratar de contarle a la gente lo que pasa y no hacerle, digamos, el juego al poder de turno, moldeando la historia a las necesidades del gobierno de la época. Por eso, justamente, entre otros motivos, te atreviste a tener un diálogo con quien en los manuales de lo recomendado nadie recomendaba hacer, me parece, ¿no? Sí, claro, porque yo creo que estando ahí, digamos, tan cerca de acá, en el Campo de Mayo, era como dicen en el campo, una picardía no hacer el reportaje. Era como tenerlo a Mussolini o una persona negativa, Hitler, cerca, y no hay que hacerle un reportaje. Me parece que era también una fuente histórica, porque nadie como él sabía lo que había hecho la dictadura, ¿no? La última, Ceferino, y de verdad gracias por atendernos. Por favor. ¿Cuánto tuvo que ver intelectualmente Videla en lo que hoy conocemos como el proceso de reorganización nacional y todo lo que allí ocurrió, con toda la gravedad de los hechos? ¿Cuánto tuvo que ver esa mente, ese modo que en algún momento dado fue tildado de líder carismático en la República Argentina? Eso también hay que recordarlo, ¿no? Claro, yo no sé si él habrá sido el ideólogo. No me parece que ese haya sido su rol, pero sí creo que él fue la expresión de ese formidable poder gestado entre el ejército y una fracción de la Iglesia Católica, dado que él era un soldado básicamente del ejército y un católico súper convencido. Entonces creo que sí, que él fue el protagonista principal, el hombre fuerte de la dictadura durante los primeros años, que expresa mucho de lo que somos los argentinos y nuestra cultura política, el antinomia amigos-enemigos, el dicho ese de que el fin justifica y redime los medios. Todo eso es una expresión, es un general muy nuestro en ese sentido. Creo que debería servir para alertar que ciertas cosas no deberían tener más.